Grabando. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que llamamos mecánica de fluidos. Está un poco lenta la situación. Fluidos lleva acento en ahí, No, o sea, acento no tilde. tilde. Entonces vamos a empezar con el concepto de presión. Entonces, la presión se define como la relación entre la fuerza que se ejerce dividido la superficie en la cual se reparte esa fuerza. Entonces acá se nos complica el concepto que veníamos usando nosotros de fuerza, porque para nosotros la fuerza se aplicaba en un punto del cuerpo, ¿se acuerdan? Es más, suponíamos que el cuerpo era en realidad un punto, que no tenía tamaño, ¿no? Porque, bueno, no abordamos la parte de la mecánica clásica donde se consideran los cuerpos extensos, ¿no? Los cuerpos que tienen tamaño. Entonces, según en qué punto del cuerpo apliques la fuerza, vas a obtener una situación diferente. Básicamente, lo que obtenés es una rototraslación, o sea, el cuerpo se rota y se traslada, ¿sí? Este habla es dificultosa. Busquen el lugar mejor para poder ver la pantalla, porque si no va a ser muy desgastante. Bueno, entonces, esto tiene unidades de Newton sobre metro cuadrado para el sistema internacional, y esa unidad se llama Pascal, que lo abreviamos P mayúscula A minúscula. El Pascal es la presión que se ejerce cuando vos ejerces una fuerza de 1 Newton sobre un metro cuadrado. Ahora vos imaginate, ¿no? Un cuerpo que pese 1 Newton. Ya usé este ejemplo otras veces. 100 gramos de jamón pesan 1 Newton aproximadamente, ¿no? 0,1 kilo por 10 metros por segundo cuadrado, 1 Newton. Entonces imagínate 100 gramos de jamón, ¿sí? Desparramados en una superficie de 1 metro cuadrado, o sea, de 1 metro por 1 metro, ¿no? Eso es la presión de un pascal. Por lo tanto, cuando manejamos valores de presión reales de la vida en pascales, son números muy grandes, ¿no? Por lo cual se suele usar kilopascales, o por ejemplo en el caso de la presión atmosférica, para tener más precisión, se usan hectopascales, ¿sí? Ahora en un ratito vamos a ver de dónde viene, ¿sí?, este concepto de que el aire que respiramos tiene una presión. Entonces, primero, si nosotros, me gusta este ejemplo de que yo puedo agarrar un ladrillo y colocarlo sobre una mesa de tres maneras diferentes, ¿no? Imagínense, ahí estoy dibujando el ladrillo en perspectiva y lo voy colocando arriba de esta mesa. Entonces el ladrillo lo puedo poner, ¿sí?, con la superficie más grande hacia abajo, lo puedo poner lo que se suele llamar de canto, ¿sí?, o lo puedo poner de punta, ¿no? Entonces, en el primer caso, la superficie de contacto con la mesa sería un rectángulo de estas medidas, poneré así. En este caso, la superficie de contacto sería un rectángulo de esta medida, y en este caso, de esta medida, ¿no? Entonces, la fuerza que el ladrillo le ejerce a la mesa, ¿sí?, coincide con el peso del ladrillo, ¿sí? Bueno, acá hay una discusión por la tercera ley de Newton, si el peso es la fuerza que el ladrillo le hace a la mesa. Y en realidad el peso es la fuerza que la Tierra le hace al ladrillo, a su vez el ladrillo le hace una fuerza de igual intensidad a la mesa, y a su vez la mesa le hace al ladrillo la normal hacia arriba para que el ladrillo no se caiga, ¿no? Toda una historia. Sí. Pero no importa, los newton que pesa el ladrillo es la fuerza que actúa sobre la mesa, eso no tenemos dudas, porque es el mismo ladrillo, ¿sí? O mejor dicho, son tres ladrillos de de la misma masa, o eventualmente puede ser el mismo ladrillo que lo coloqué de tres maneras diferentes. Pero lo que está cambiando es que acá tengo una superficie S1, ¿sí? Acá tengo una superficie S2 y acá tengo una superficie S3. Y está claro que, ¿quién es más grande de las tres superficies? Ese uno. S1 es la más grande, le sigue S2, y a su vez S2 es mayor que S3, ¿sí? Ahora fíjense que en la definición de presión, ¿sí?, si yo defino, ves, la presión que el ladrillo ejerce sobre la mesa como el peso del ladrillo dividido la superficie de apoyo,
tenemos tres presiones diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando vos tenés una fórmula como esta, donde la variable, la magnitud que está variando, está dividiendo a una magnitud constante? El resultado, ¿cómo se relaciona con la magnitud que está en el denominador? Inversamente proporcional. En forma de proporción inversa, ¿sí? Es decir, que si yo defino la presión 1 como P1, P2 y P3, la relación de intensidad de las presiones es al revés. ¿Se entiende? Yo había puesto P es igual a peso sobre... Y fuerza sobre superficie, ¿ves la definición hacia arriba? Tomemos nota, ¿sí? Acá, como había visto la Cuanto isla mayor más. sea la superficie, menor va a ser la presión porque estás agrandando el denominador. Pero ahora pensemos en algo concreto, ¿no? Algo cotidiano. Si vos caminás, ustedes, las chicas que alguna vez usan zapatos con taco, si vos caminas por un césped embarrado que llovió, se te clava el taco adentro del pasto, ¿no es cierto? ¿No? Y yo siempre hago, imagínense que vos te subís a la cama de tu mamá, empezás a caminar por la cama, y bueno, los gritos de tu mamá te va a decir, estás grande, bajate, ¿no? Van a ser proporcionales a, si vos usás tacos aguja, va a gritar mucho más que si te subís con zapatillas. ¿Y qué es lo que cambia? Porque uno, claro, y por ejemplo, hay unos accesorios para ponerse en los borseguíes, para la gente cuando camina en la nieve, se ponen unas raquetas, se llaman. O eventualmente, si uno se sube a esquíes, ¿no? Y va deslizando por la nieve con esquíes, no se entierra en la nieve. En cambio, si vos vas caminando, bueno, se te hunde hasta donde, según la capa de nieve, se te va a hundir la pata dentro de la nieve, ¿cierto? Entonces, la presión tiene que ver, ¿sí? Lo mismo si yo me apoyo, ¿ves? El lápiz la viromesta, me la apoyo de punta, siento algo más intenso que si me apoyo en la parte de atrás. El peso del lápiz acá está repartiéndose en una superficie muy pequeña, en la punta del lápiz óptico y en la parte de atrás se reparte en la superficie mayor, ¿sí? Entonces, esa es la idea entonces de superficie, que depende tanto de la fuerza que haces como de la superficie en la cual se reparte la fuerza. Pero tiene muy poco interés el concepto de presión en sólidos, ¿no? Acá con el tema del ladrillo, por ejemplo, podríamos discutir, los ladrillos son todos irregulares, no tiene una superficie plana, pulida, como puede tener este mármol, este granito de la mesada, ¿sí? Entonces, la superficie de contacto del ladrillo, si lo pongo arriba de esta mesada, no va a ser una superficie uniforme, van a ser puntos de contacto. Entonces, es complicado el tema de la presión en los sólidos, no tiene mucho interés. Donde cobra interés es en los líquidos, porque yo puedo agarrar esto que tengo acá, ¿ven? ¿Sí? Una jeringa. La jeringa tiene, bueno, dos elementos. Un elemento móvil que se llama émbolo, ¿sí? Y el cilindro, ¿no? Y tiene un orificio de salida, ¿bien? Entonces yo acá puedo tener un volumen que puedo cambiar, ¿sí? Entonces, si yo tapo el orificio de salida, yo puedo ejercer acá una fuerza sobre el émbolo, ¿ven? Entonces, acá tengo un taponcito que me hice para tapar el orificio de salida y poder hacer fuerza. Entonces, pásenselo, ¿sí? Y experimenten un poquito. Entonces, vos haces fuerza y el émbolo tiende a recuperar el volumen original, ¿no? Para achicar el volumen, vos tenés que mantener una fuerza aplicada. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Se achica el volumen y por la ley de los gases tiene que aumentar la presión, ¿sí? Es decir, podemos relacionar a la presión con la energía cinética con que las moléculas golpean las paredes de la jeringa, ¿sí? Entonces, el émbolo va a estar en equilibrio cuando la presión adentro de la jeringa es la misma que la presión afuera, que es la del aire, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy conversado. Ahí quedó la pantalla muerta y seguimos grabando mi charla. Entonces, otra cosa que puedes hacer es lo que está haciendo Winona, tirar hacia afuera, ¿sí? Tirar hacia afuera. Permitidme un segundito. Vamos a hacer otro experimento. Le voy a sacar todo el aire ahora, ¿sí? La vacié toda, ¿ves? Y lo tapo. Bien. Ahora traten de, tirar hacia afuera. Fíjense lo que pasa cuando la tirás para afuera y no va a entrar aire porque está tapado el agujero. Y tenés que hacer una fuerza para lograr que adentro se haga un espacio, ¿cierto? Una fuerza muy grande. Y en ese espacio que se forma ahí adentro, ¿qué hay? No hay aire. ¿Qué hay adentro de ese espacio?
No son así. Hay vacío, ¿no? Mejor dicho, no hay nada. No es que el vacío es una cosa, el vacío es la nada. O sea, adentro hay un volumen sin moléculas de aire. ¿Y por qué tenemos que hacer fuerza para mantener ese volumen? ¿Qué les parece? ¿Por qué será? Pásale a... Va, jugá. Juan. Está jugando, déjalo. Profe. Así se aprende. Entonces, esa fuerza que hay que hacer, ¿por qué será que hay que mantener una fuerza para lograr que haya un espacio vacío dentro de la jeringa? Vamos a pensar en lo que les decía antes, las moléculas de aire en movimiento. Adentro no hay moléculas de aire, pero afuera Afuera sí hay. está el aire. Entonces quiere decir que las moléculas que están acá afuera del aire que nosotros respiramos, que están en movimiento, están chocando desde afuera contra las paredes de la jeringa. Y la parte que es móvil es sobre la cual pueden ejercer la fuerza. ¿Sí? Bueno, quiere decir que entonces el aire que respiramos tiene que tener una determinada presión. Bien. Entonces, vamos a agregar ahora un principio que nos va a ser útil para interpretar estos fenómenos, estos comportamientos, que es el principio de Pascal. Está haciendo mal contacto. Está haciendo mal contacto el conector. Ahí va. Entonces, lo que dice el principio de Pascal... Oh, está andando mal, che. Está andando muy mal. Pascal. Pascal no, Pascal. No puedo hablar y escribir. Entonces, lo voy a dictar primero y ahora lo trato de escribir. Entonces dice que en un fluido, o sea, cuando decimos fluido ya dijimos, puede ser sólido o puede ser líquido, ¿no? Ahora vamos a marcar sólido o gas. Ah, quería ver si estaban atentos. Líquido. ¿Qué? Qué desastre. No, pues estoy nervioso porque no está haciendo mal contacto el conector de la tableta gráfica y no me puedo seguir escribiendo. Entonces, en un fluido, Sí. la presión es la misma en todos sus puntos. O sea, si yo tengo un volumen de fluido determinado, que esté a una determinada presión, todos los puntos del fluido tienen la misma presión. Entonces, ves, el concepto de presión es más abstracto que el concepto de fuerza, ¿sí? Porque la presión es algo que se propaga, ¿no? Entonces, a la jeringa, esta con la que estábamos jugando, yo le puedo colocar una manguerita, ¿ves? Y llevar, voy a poner aire en la jeringa, ¿sí? Llevar el aire de la jeringa mediante la manguerita a otra jeringa, ¿ves? Entonces acá me fabriqué un control remoto, ¿ves? ¿Qué tiene gracias? Me hice un control remoto, ¿ves? Si me queda sin pila el control remoto de la tele, yo con esto, con una manguera larga, le agarro con cinta a la jeringuita chiquita el botón de apagado de la tele y la puedo apagar desde la cama. ¿Entendés? Acá hacemos cosas útiles. Entonces, lo que estoy haciendo, sí. En realidad usan ese sistema que está haciendo, lo usan en enfermería cuando tienen que mezclar dos medicamentos, se los van pasando así De una jeringa a la otra, de una claro. jeringa a la otra para que no se- Entonces, lo que estoy haciendo acá es propagar, ¿sí? La presión. Es decir, el aire, como si bien hay contacto, digamos, entre el aire de una jeringa y el de la otra a través del cañito. Sí. ¿Sí? Hay, bueno, distintas formas de volúmenes, pero
Lo que sí tenemos claro que el aire que está acá, todas las moléculas de aire que están acá, ¿sí? Están en contacto con todas las moléculas de aire de la otra jeringa, ¿sí? Entonces, lo que postula Pascal es lo que está diciendo es que la presión en este volumen de la jeringa grande es la misma que en la jeringa chiquita y que es la misma dentro de la manguera. Básicamente es eso. Ahora, si la tengo así, esto está en equilibrio con la presión atmosférica. Pero no vengo acá y sostengo uno de los émbolos y le hago la fuerza al otro, ¿no? Y van a ustedes experimentar algo y me van a decir, haciendo fuerza, ¿sí? En un émbolo y en el otro simultáneamente. A ver qué pasa. ¿Qué se siente? Decime qué se siente. Bueno, a ver si puedo arreglar esta cosa. Ahí está funcionando y anda. Vamos a poner cinta para que no se mueva. ¿Qué pasó, Ana? Fabiana. Fabiana, sigo diciendo Fabiana. Y a Diana le digo Lorena y todo eso. ¿Qué hay que hacer? Ponerle las dos. Hacer fuerza en las dos simultáneamente. ¿Qué sentiste, Fabiana? Que ambos se vuelve, digamos, el émbolo. ¿Y hacías la misma fuerza en los dos? No, ¿Cómo era? ¿En cuál hacías más fuerza? en el grande. En el grande, ¿no? Sí, Se hace más fuerza en el grande. sí. Listo. Está bien. ¿Estas camisas andan? Una vez se recalentó todo. La de aquel lado. Recalentó todo. ¿Esta? Por la presión. Claro, porque una... O sea, el desplazamiento del émbolo grande, ¿sí? Mueve más volumen en un pequeño desplazamiento que el émbolo chico tiene que tener más recorrido para mover el mismo volumen. ¿Sí? Es lo que les iba a mostrar ahora con agua. Pero a ver, experimenten ustedes y díganme en cuál jeringa hay que hacer más fuerza. ¿En la chiquita o en la grande? Para mantener el equilibrio, digamos. En la grande. En la grande, ¿no? Mostrarle a Diana. Bien. ¿Qué pasaría si en vez de aire ahí adentro ponemos agua? ¿Qué cambiaría? Nada. Nada. ¿El agua la puedo así comprimir como hago con el aire? Ah, bueno, no. Claro. El agua es incompresible. Incomprensible, no, incomprensible. Se puede comprimir el agua, pero con unas fuerzas monstruosas, ¿sí? Para nosotros, la podemos considerar que no va a variar el volumen de agua. Entonces, abrir aquel lado a poner un poquito de agua. La de allá, lo Sí. que tiene es que la tenés que abrir con cuidado porque sale muy fácil. Sale un chorro. Entonces, lo que voy a hacer es meter agua sin que me quede aire. Hacemos toda una operatoria. ¿Ok? Bueno, esto, por suerte estamos en un laboratorio y podemos mojar, porque esto en otras aulas no conviene. Menos mal que está agua, Pero profe. sí, con este experimento siempre vamos a terminar mojando algo. Es inevitable. Entonces ahí le saqué esto del aire al tubito y bueno, y acá alguna burbujita mínima me puede quedar. Pero trato de... Ahí está. Bueno, entonces ahora hagamos la fuerza suavemente, porque va a saltar la manguera y va a salpicar para todos lados. Alejemos los dispositivos. Bueno, pero lo importante, ¿ves? Es que lo que quería mostrarles acá tengo grabado en mililitros, ¿no? Sí. Entonces, fíjense que si yo manejo acá 5 mililitros acá, tienen que ser 5 mililitros en otra jeringa. De la grabación no sé si estará saliendo esta distancia. Entonces, por la duda no sé si se grabó, estaba ya lejos. Entonces, al meter agua dentro de las jeringas, Tengo un video. ¿qué? Estoy grabando. Entonces, al meter agua en las jeringas, lo que en una jeringa, ¿qué? Estamos por hacer un video para que... Para ustedes. Entonces, el volumen de agua que traslado de una jeringa a la otra en las dos es el mismo, ¿no es cierto? Pero el recorrido del émbolo en la jeringa chica es mucho más largo que en la jeringa larga. ¿Bien? Entonces esto lo podemos relacionar con el trabajo, ¿cierto? Porque, ¿qué era trabajo? Fuerza por distancia. Si yo mantengo una fuerza aplicada acá y hago un recorrido, ¿no? Sí. Entonces,
Acá hago más recorrido que en la otra jeringa. Y como ustedes experimentaron, la fuerza era mayor en la jeringa grande. Ahora se siente mucho mejor. Marcelo suavemente por la duda que no explote la manguera. Ahora con el agua se evidencia mucho más esto de que la fuerza es mayor en la jeringa grande. Entonces vamos a plantearlo primero desde el punto de vista de la presión. ¿Sí? Lo que dice Pascal, voy a hacer acá el dibujo de las dos jeringas, me voy a invertir un poco de tiempo mientras ustedes juegan. Vamos a hacer un dibujito bonito acá de jeringas. Pero probá, vení, ponete acá y probá. Pero mira la diferencia. ¿Están grabando? No, pero... No, este mantenelo solta. Sí, sí. Ahora probá del otro lado. Pum. Viste que es mucho más liviano acá. Sí. Bueno. No, ya se jodió. Entonces, no, me falta el émbolo acá. Le voy a hacer a mano. Entonces yo acá tengo un émbolo chiquitito. El émbolo de esta jeringa tiene una superficie S1, mientras que el émbolo de la jeringa grande tiene una superficie mucho mayor, S2. Entonces, lo que tiene que pasar es, como esto está conectado por un cañito que va de acá hasta acá. Ay, olvidé la cosa. Entonces, todas las moléculas, ¿sí?, de fluido que están acá y las moléculas que están acá están en contacto a través del cañito. Por lo tanto, la presión de cualquiera de estas moléculas, fíjate que ya no estoy ni siquiera pensando en una superficie ni en una fuerza. Estoy hablando de la presión como un concepto abstracto, ¿sí?, de la presión. Pero ahora vamos a ver cómo esa presión se traduce en las fuerzas que nosotros hacíamos, ¿sí? Entonces voy a dibujar a las fuerzas como una flecha, ¿no? Como siempre las representamos como unos vectores que están empujando sobre los émbolos, ¿sí? Entonces, acá tengo una fuerza que empuja así y acá tengo, como vimos, una fuerza mayor. Las voy a llamar F1 y F2. Ya nosotros experimentalmente vimos que la fuerza en el émbolo grande era mayor que la fuerza en el émbolo chico. Pero vamos a ver en qué relación están. Entonces, lo que dice Pascal es que las presiones en ambos émbolos tienen que ser las mismas, porque el émbolo está en contacto con las moléculas de líquido, ¿sí?, o de gas, o de aire. P1 tiene que ser igual a P2. Y ahora usemos la fórmula de presión. ¿Cómo es P1? Y P1 va a ser F1 sobre la superficie de C1, y P2 va a ser F2 sobre la superficie de C2, ¿ven? Por lo tanto, ahí tenemos la relación entre fuerzas y superficies, ¿sí? Hay una proporción directa entre fuerza y superficie, ¿sí? Porque cuando están dividiendo, pero del mismo miembro, la proporción es directa, ¿no? Porque fíjate que si ese uno lo paso multiplicando, ¿sí?, me quedan, ¿ves?, cuando está uno de cada miembro, en el mismo nivel, las dos arriba. Entonces, la fuerza es proporcional a la superficie del émbolo. Y mediante esta expresión yo podría calcular la fuerza, ¿sí?, que si yo hago una fuerza F1 en el émbolo chiquito, puedo calcular la fuerza F2 que hago en el émbolo grande. Lo que voy a plantear acá
que en el dibujo se ve que si S1 es menor que S2, bueno, en consecuencia F1 va a ser menor que F2. Bien. Sí. ¿Ok? El tema que comenté recién del trabajo de estas fuerzas se puede tomar en cuenta con el volumen, ¿sí?, transmitido de una jeringa a la otra, ¿no? El volumen transmitido B1 tiene que ser igual al volumen B2. Bien. Y el volumen B1 es la superficie S1 por un delta X1. Y el volumen B2 es una superficie C2 por un desplazamiento de delta X2. ¿Está bien? Sí. En esta expresión, fíjate que como S1 es un número chiquito y S2 es un número grande, delta X1 tiene que ser más grande que delta X2 para que el producto me dé lo mismo. ¿Se entiende? O sea, acá seguimos que la condición de que S1 es menor que S2, en este caso implica que el desplazamiento delta X1 va a ser al revés mayor que el delta X2. ¿No? Por lógica, sí, también. No hace falta hacer matemática. Bien. Entonces, si yo calculo el trabajo de F1, sería F1 por delta X1. Y el trabajo de F2 sería F2 por delta X2. Bien. Y por conservación de la energía, el trabajo que hago de un lado se tiene que transmitir al otro, ¿sí? El trabajo que yo hago en una jeringa tiene que ser el trabajo que se ejerce en la otra, ¿ok? Bueno, entonces este dispositivo lo bautizaron con el nombre así, prensa hidráulica. Sí. ¿Te suena? Lo viste en el colegio vos, Juliana. El tema lo vi en la escuela, sí. Vas a ayudar a tus compañeros entonces. Bruno también lo vio ahí. Bruno también. ayudé. Vos hiciste biofísica, ¿no? Bruno también me va a ayudar. Bueno, se reparten. Tanta gente en este aula. Sí, somos un montón, profe. Entonces esto se usa para levantar, ¿sí?, un crique hidráulico. Es un dispositivo que tiene un pistoncito chiquitito y un pistón de mucho más diámetro con un líquido hidráulico, porque no se usa agua, porque si no se oxida todo. Entonces vos le das un bombazo, tiene una válvula también y un depósito, ¿no? Porque si no, el bombazo en el pistón chiquitito, al auto lo levantó 1 centímetro y con eso no le cambió la goma al auto. Sí. Entonces tiene un depósito y tiene una válvula para que vos puedas mandar varios pistonazos, unos cuantos pistonazos al émbolo grande hasta que levantás lo suficiente el auto para hacer lo que quieras hacer, ¿sí? En los colectivos las puertas se abren con pistones de este estilo, pero usando aire comprimido, no líquido hidráulico. Por eso se escucha como... Se escucha psh, claro. Y en otras máquinas, por ejemplo las retroexcavadoras, ¿vieron? Que tienen también pistones que mueven la pala y que mueven todos los mecanismos, pero ahí sí usan líquido hidráulico, ¿no? Y todo se basa en esto mismo. ¿Cómo? ¿Qué sería el líquido hidráulico? Y en vez de usar agua usan un líquido que es un alcohol que no oxida las partes, sino se te oxida todo con agua. Es un problema. Tendrías que hacer todo con acero inoxidable, es todo mucho más caro. Entonces las partes metálicas con el líquido hidráulico no se oxidan y además el líquido hidráulico varía poco su viscosidad con la temperatura, que es otra condición que se busca. Eso vamos a verlo cuando veamos los fluidos en movimiento. O sea, lo que estamos viendo ahora, que son fluidos estáticos, es la parte de hidrostática. Y después vamos a ver fluidos en movimiento, que es la hidrodinámica. Sería que no es refrigerante. ¿Cómo? ¿Es refrigerante? No, refrigerante es otra cosa. Los refrigerantes son agua con un alcohol que se llama glicol, que lo que hace es aumentarle el calor específico al agua y además evita que se congele. Sí. Cuando los autos están en zonas con temperatura bajo cero no se les congela el refrigerante. Ah, ok. Bien. Hay una discusión ahí medio boba con el tema de los centros estos de datos que están haciendo en Estados Unidos y en Europa y que quieren hacer acá, que dicen que consumen agua. No consumen agua, los autos también, si fuera por eso, consumirían agua. En un sistema refrigerante vos le metes agua y queda ahí guardada por el resto de la vida, no es que
O sea, de hecho, la producción de autos consume agua también, si vamos al caso. Y nadie nunca se preocupó porque se consumiera agua en la producción de autos, inclusive en los autos eléctricos. Tienen sistema de refrigeración por agua, porque tienen que refrigerar la batería y los motores. Así que no, o sea, es medio tonto eso, porque no es que el agua se usa para refrigerar y se tira contaminada. Nada que ver. Lo mismo en las centrales nucleares. El agua que se usa para refrigerar no se tira contaminada. Vuelve a la fuente donde se toma, que puede ser un lago o el río, y no sale contaminada del reactor. A lo sumo sale con algunos restos mínimos de óxidos o de incrustaciones naturales que se van formando en un sistema de refrigeración. Sí. Pero nadie se preocupa. En el caso de una central nuclear, los beneficios son tanto más grandes que lo que vos puedas contaminar, entre comillas, ese agua. Lo que sí contamina el agua son, por ejemplo, toda la época estuvimos usando tubos fluorescentes. Los millones de litros de agua que se contaminan con los tubos fluorescentes, de eso nunca nadie habló. Entonces es muy heterogéneo y está en función de intereses económicos, ¿sí? Cuando se discute que algo contamina o no contamina. Si es importante que contamine, ¿sí? O no les importa. Los tubos fluorescentes los inventó Philips y se las arregló para manipular, ¿sí? A montones de gente para que nadie nunca hable del mercurio que tenían los tubos fluorescentes, ¿no? Ahora usamos tubos LED, por suerte. No usamos más tubos fluorescentes. Pero, por ejemplo, cuando se dice que el agua es un recurso no renovable, sí, va a ser no renovable en la medida que se permita contaminarla, ¿no? Porque si no, si se renueva. De hecho, el agua cuando se evapora y llueve, si tenía contaminantes, quedaron en el lugar donde se evaporó el agua. O sea, el ciclo del agua va a seguir vigente. El problema es cuando vos vivís en un lugar donde te contaminan el agua y vos te quedás sin agua potable porque vino, no sé, una empresa contaminante. Cuando las empresas se iban de los países desarrollados, se externalizaban costos de contaminación. Se los llevaba a países subdesarrollados, africanos, centroamericanos, ¿no? A la India, ¿no? A China en una época. Se mandaban industrias contaminantes para no contaminar el ambiente de los dueños de la fábrica, ¿no? Bueno, entonces, hay un montón de problemitas de prensa hidráulica. Vamos a agarrar un par de problemitas de ejemplo de la guía. ¿Dónde estoy acá? Tuki. Acá tenemos la guía de problemas de hidrostática. Tuki. Bueno, pero antes vamos a explicar un par de cositas más. Porque acabo de ver acá. Está medio lenta la red. Bueno, ahí tenemos unos dibujitos de unos tubos, se llaman tubo en U. Cuando aparezca la imagen te cuento. Entonces dicen el tubo en U abierto, como se muestra en la figura. Cuando llegue la figura, está viniendo al galope, viene por teléfono parece, ahí llegó. Bueno, estos tubos se llaman en U por dos razones. Porque tienen forma de U y además porque cuando en los parciales toman un problema de esto, los estudiantes hacen U. Entonces, en el tubo en U tenemos dos líquidos inmiscibles. Entonces, vos primero... Quería explicar presión atmosférica también, para ver las unidades. Hago un paréntesis para explicar qué es la presión atmosférica y cómo para incorporar unidades de presión que no son el pascal. Entonces, ¿escucharon hablar de Torricelli? Sí. ¿Quién era Torricelli? Era un tano. Solo en Italia se puede hacer experimento de Torricelli, porque en Italia vos podés tener, en el sur sobre todo, montañas altas de unos 3.000 metros y el ¿no? En una etapa este calor subir con el barómetro de Torricelli, primero medir la presión a nivel del mar y después subir a la montaña llevando el barómetro con un burro y en la alta montaña medís la presión y descubrís que el aire tiene menos presión en la cima de esa montaña que a nivel del mar, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe eso? La presión atmosférica se origina en la atracción gravitatoria que el planeta hace, así como hace sobre nosotros, sobre todos los cuerpos, la hace sobre las moléculas de aire, ¿sí? Entonces,
nosotros que estamos en la superficie terrestre, arriba de nuestras cabezas hay kilómetros de aire, ¿sí?, que son atraídos por la Tierra y ejercen la presión donde nosotros estamos. Si yo me voy más arriba, tengo menos moléculas de aire encima y entonces la presión es menor, ¿sí? Si bien no varía linealmente, porque el aire, como es un gas, es compresible, la mezcla de gases. Sí. Entonces el aire se puede comprimir, entonces la presión a medida que subís no varía linealmente con la altura. No pasa lo mismo en un líquido, como también vamos a ver ahora en un minuto. Entonces, el experimento de Torricelli se basa en colocar un tubo lleno de mercurio, completamente lleno de mercurio. Están dando mal la placa de video. Coloco un tubo lo suficientemente largo y cerrado, lleno de mercurio, lo invierto arriba de una cuba también llena de mercurio, sin que entre aire. Acá abajo tengo una cubeta también llena de mercurio, ¿no? Es lo mismo que cuando un barman se hace el canchero y agarra la botella con la que está sirviendo en el vaso y mete el pico de la botella dentro del líquido que está en el vaso. O sea, si vos tenés un vaso, ¿no?, y agarrás una botella de agua y embocás el pico de la botella así, dentro de la superficie del líquido, acá queda el agua, o el líquido que sea, la bebida, y acá queda en equilibrio, no se sigue derramando, ¿sí? Porque no tiene por dónde entrar aire acá para permitir que el líquido salga. ¿Bien? Sí. ¿Ok? Hay un video que nos mostraron que un profesor hace el experimento en uno de los laboratorios. Y se le chastra todo. No, pero lo hace así, sí. No, hay un experimento Como más una divertido, protección. que es agarrar un vaso, lo llenas al ras y le pones un cartón al vaso y lo invertís rápido. Sí. Y el cartón, vos sostenés el vaso de arriba y el cartón queda sostenido justamente por la presión atmosférica. Pero lo que voy con el experimento de Torricelli es a lo siguiente. Cuando vos invertís, acá había aire, ¿sí? Si yo esto lo hago con agua y no dejo que entre aire, no se va a formar nada acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua tiene una densidad mucho menor que el mercurio. El mercurio tiene la densidad suficiente para que acá se produzca, acá arriba, vacío. Lo que pasaba cuando nosotros tirábamos de la jeringa, ¿sí? De manera que el desnivel que se produce entre la superficie superior y la superficie libre acá del mercurio que está adentro del vaso, ese desnivel, ¿sí?, depende justamente de la presión del aire. Porque si acá hay vacío, ¿sí?, este líquido acá ejerce sobre este punto la misma presión que el aire ejerce acá afuera. Yo me salté un tema antes de explicar esto, tenía que explicar la presión hidrostática. Vamos para atrás. Este video va a quedar horrible. Lo voy a difundir en privado este video. Espera, antes de presión hidrostática, dejen un espacio en la hoja y después lo completan ustedes para no tener que borrar. Yo puedo borrar acá. Ya no hay lugar. ¿Ya no hay lugar? Bueno, otra hoja. Entonces, antes de explicar la presión atmosférica, vamos a explicar qué es la presión hidrostática de un líquido. Hidro quiere decir líquido siempre, ¿no? Por eso hidrostática tiene que ver con líquidos, no con gases. Cuando decimos presión hidrostática. Bueno, entonces hacemos otro dibujito. Imaginemos que tenemos una pecera que está llena hasta cierto nivel de un líquido. Qué dibujo que te estoy haciendo, mira, mira. Líquido de color celeste, mira qué lindo. Entonces, ahí tenemos la pecera
llena de líquido hasta cierta altura h. Ahí está el zorzal. ¿Okay? Es odioso ese pájaro cuando vos volvés de alguna joda, volvés de cumpleaños y querés dormir y está el bicho ahí a las 5 de la mañana. Bueno, y ahí, entonces, acá el líquido tiene una cierta altura y la pecera tiene una cierta superficie del fondo. Vamos entonces a calcular la presión que el peso del líquido ejerce sobre el fondo de la pecera, como lo mismo que hicimos con el ladrillo, ¿sí? Pero ahora en vez de pensar en el peso del ladrillo, vamos a pensar en el peso del líquido. Entonces, el peso del líquido, lo llamar superficie del fondo, ¿sí? A la superficie que tiene todo esto que está acá. Entonces, el peso del líquido dividido la superficie del fondo es lo que voy a definir como presión hidrostática, P hidro. Bien. Ahora, el peso del líquido lo podemos poner como la masa del líquido por la gravedad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la masa del líquido la podemos calcular como la densidad del líquido, que yo me gusta usar la letra delta, me quedé acostumbrado desde que era chico, la mayoría de los libros actualmente usan la letra ρ. La densidad del líquido por el volumen, ¿sí? Por la gravedad. O sea, masa de un líquido se puede calcular como densidad por volumen, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, la densidad se define así, es la masa dividido el volumen, entonces a mayor masa, mayor volumen, y la densidad es una propiedad intensiva de la sustancia, no depende ni de la masa ni del volumen. Buenísimo. Pero a su vez, el volumen lo podemos expresar como el volumen de líquido que tengo acá. La superficie del fondo por la altura, ¿no es cierto? Superficie de la base por la altura, es el volumen de este prisma de líquido que tengo acá. Bien. Bueno, vamos a reemplazar en la fórmula de acá arriba. Entonces, primero voy a reemplazar acá esto, donde dice B corta, ¿cómo me quedaría? Delta por la superficie del fondo por H por G. Todo eso va a ser el peso del líquido. Bien. Bueno, cuando lo reemplazo arriba, me queda delta por la superficie del fondo por H por G sobre la superficie del fondo. Y ¿qué hacemos acá? La parte linda. Tachamos superficie del fondo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Claro, que el peso del líquido es proporcional a la superficie que ocupa el líquido para una determinada altura. Para una determinada profundidad del líquido, más superficie, más peso. Y como ese peso lo estoy dividiendo por la superficie, se cancela, o sea, se vuelve independiente de la superficie del fondo, ¿ves? Y la presión hidrostática entonces solo depende de la profundidad y la densidad del líquido. Me quedó esta expresión. Delta del líquido por G por la profundidad del líquido. O sea, H no es altura, sino profundidad, no altura, ¿sí? Se mide la superficie libre hacia abajo, H. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Ahora, para que esta fórmula mágica me dé en pascales, Houston, we have a little problem. La densidad, habitualmente, las unidades que se usan, por costumbre, son unidades métricas, no unidades internacionales. Las unidades métricas para la densidad son kilogramo sobre decímetro cúbico o bien gramo sobre centímetro cúbico, porque es lo mismo. Y eventualmente se podría usar tonelada sobre metro cúbico. Todas estas unidades, un kilogramo de agua ocupa un decímetro cúbico, un gramo de agua ocupa un centímetro cúbico y una tonelada de agua ocupa un metro cúbico. O sea que para el agua todas estas unidades son la misma cosa y para cualquier sustancia son la misma cosa. ¿Se entiende? Porque un kilogramo son 1000 gramos y un decímetro cúbico 1000 centímetros cúbicos. 1000 y 2000 da 1. ¿Ven?
son todas equivalentes. Entonces, esto es lo que se llama sistema métrico. Métrico decimal, el que yo aprendí cuando era chiquito. En el sistema internacional, el SI, ¿sí?, la unidad de densidad que tenemos que usar para esa fórmula es kilogramo, que es la unidad de masa, sobre metro cúbico. ¿Y cuál es el equivalente? Bueno, lo podemos encontrar acá, ¿ves? ¿Cuántos kilogramos es una tonelada? 1000, ¿ves? Entonces yo puedo acá donde dice tonelada poner 1000 kilogramos, dejar en el denominador el metro cúbico, y eso equivale, ¿sí?, a un 1000 kilogramos sobre metro cúbico equivale a 1 kilogramo sobre, que es lo que tengo allá, decímetro cúbico, ¿sí?, que es la que vamos a usar habitualmente, ¿sí? Por eso, 1 kilogramo sobre decímetro cúbico son 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, para que la fórmula mágica que puse acá arriba me den pascales, ¿cómo voy a obtener pascales? Justamente multiplicando, ¿sí?, a la densidad, la voy a tener que poner en kilogramos sobre metro cúbico, para que multiplicado por G, que van a ser 10 metros sobre segundo al cuadrado, y por la altura, que tiene que estar en metros, me dé en pascales. Si no, no me va a dar en pascales y la fórmula no va a funcionar. Cuando encuentren un libro por ahí que ponga que la presión hidrostática es el peso específico por la altura, abandonen inmediatamente ese libro, porque no les va a servir. Porque no hay manera de obtener unidades de presión a partir de esa fórmula ridícula. Bien. Además de que el peso específico no es una propiedad de ninguna sustancia, porque depende del planeta. ¿Okay? Entonces, eso es una cosa que, bueno, tiene aplicabilidad cuando se quiere estudiar empujes y medir las fuerzas en gramos fuerza, ¿sí?, no como medimos nosotros las fuerzas en newtons, no nos sirve. Bueno, entonces ya tenemos que la presión hidrostática, ¿ves?, depende de la profundidad. Entonces, ahora sí podemos hacer el barómetro de Torricelli y ver qué pasaría si el barómetro de Torricelli, en vez de hacerlo con mercurio, lo hacemos con agua. Porque ahora tenemos una fórmula para calcular la presión que ejerce cualquier líquido a determinada profundidad. Da como 10 metros. Da 10,33 metros. Por eso no se puede sacar agua de un pozo de más de 10 metros de profundidad. Bueno, entonces el experimento de Torricelli me permite entonces conceptualizar la presión atmosférica. Presión atmosférica. Entonces, este señor Torricelli, entonces, ¿qué hizo Torricelli? Agarró un tubo lleno de mercurio y le puso el dedito en la parte de abajo para que no le entre aire, lo metió, sumergió la boca del tubo con el dedito para que no entre aire adentro de un vaso que también tenía mercurio y sacó el dedito. Entonces logró que no entre aire adentro del tubo, que se iría para arriba enseguida. Pero acá se formó un espacio vacío. En realidad es trucho que acá se forme un espacio vacío, porque si vos tenés mercurio, que es un líquido, y formás vacío, esto se va a saturar de vapor de mercurio a la presión de vapor que corresponde a la temperatura ambiente. Esa es una corrección que hay que hacerle al experimento de Torricelli para poder calcular la presión atmosférica normal usando los valores del experimento de Torricelli, que ahora lo vamos a corregir nosotros. Entonces, todo esto es mercurio. Estas son moléculas de mercurio, no basuritas.
Bueno, entonces, ¿qué le está pasando a esto? La superficie esta, en contacto con el aire, está sometida a la presión atmosférica. Acá se ejerce la presión atmosférica, la pattern. Entonces vamos a marcar dos puntos que por el principio de Pascal, miren cómo se nos modificó el principio de Pascal con lo que vimos recién de la presión hidrostática. Ahora, este fluido que está sometido a la gravedad no tiene la misma presión en todos los puntos. Los puntos más abajo tienen más presión que los puntos de más arriba. ¿Se entiende? Pero lo que dice Pascal se cumple para una determinada profundidad. Todos los puntos que estén a la misma profundidad van a tener la misma presión. ¿Bien? Entonces eso es lo que vamos a aplicar acá en el esquema de Torricelli. Voy a dibujar un puntito de color rojo acá que está en contacto con el mercurio y con el aire. Punto 1. Y otro punto 2 adentro a la misma altura. ¿Sí? Viéndolo desde abajo, yo soy un buzo que está buceando en mercurio, miro desde abajo y veo que los dos puntos están al mismo nivel. Pero uno está por encima, tiene aire, y el otro por encima tiene mercurio. ¿Ven? ¿Sí? El punto 2, que por encima tiene mercurio, está a una profundidad h. Justamente esta profundidad h es la que Torricelli descubrió que se mantiene constante los días soleados y sin viento. Esa altura h, los días soleados y sin viento, vale 760 milímetros. ¿Sí? Cuando vos llevas este aparato ese mismo día a la cima de la montaña, por lo menos tenés que subir 3000 metros para que se note un cambio, ¿no? Si no, es muy poquito lo que puede cambiar. Sí. Entonces vas a notar que la altura es un poco menor. ¿Bien? Día soleado y sin viento. Porque si hay viento... Depende también de la altura sobre el nivel del mar. Claro, por eso. Pero por lo menos tenés que subir 3000 metros para que notar la diferencia. Que es donde uno se empieza a apunar. Porque el aire, al tener menos presión, tiene menos proporción de oxígeno. Entonces tenemos que usar más aire para asimilar el mismo oxígeno. Y entonces eso es lo que se conoce como apunamiento. Sí. Te falta el aire. Y ni te digo en el altiplano de Bolivia o de Salta, donde estás a 4000 metros de altura. ¿Vieron cuando van a jugar al fútbol a Bolivia que tienen que aclimatarse? ¿Sí? Hacer entrenamiento un día antes para aclimatarse a la altura. Y cuando los bolivianos van a jugar a nivel del mar, tienen mucho más bancan. Claro, tienen ventaja. Sí, sí. Más vale. Porque están, claro, el que tiene genética ancestral, ¿no? Del altiplano, tiene una genética que adaptada, ¿sí? O sea, sobre algunos los primeros que entraron, que vinieron, ¿no? Y se fueron a vivir a esos lugares, morirían más jóvenes y sobrevivían y se reproducían con más facilidad sobre los que tenían ventajas evolutivas, la de siempre de la evolución. Bueno, entonces nosotros podemos usar, ¿sí? Hace unos años atrás, antes de los 90, cuando el servicio meteorológico te decía la presión atmosférica, te le decía en milímetros mercurio. Entonces, se conoce como presión atmosférica normal a el valor de 760 milímetros. Ahora, si vos calculás, ¿sí?, a la presión atmosférica como la presión hidrostática del mercurio, como acá arriba hay vacío, ¿sí?, es directamente la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de mercurio. Entonces acá tendría que poner 13,6, o sea 13.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Ves lo que hice? Miren qué fácil. Yo sé que la densidad del mercurio es 13,6 kilogramos por decímetro cúbico, ¿sí? O gramos por centímetro cúbico. ¿Y qué hice? Corrí la coma 3 lugares y la convertí en kilogramos por metro cúbico. Así de sencillo. ¿Está bien?
O sea, un metro cúbico de mercurio va a tener una masa de 13.600 kilogramos. Por la gravedad, la vamos a poner exacta, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, por 0,760 milímetros, bueno, te va a dar un valor, ¿sí?, que no coincide con el valor estandarizado de la presión atmosférica, ¿sí? Esta cuenta te da 102.000, no sé cuánto. El valor estandarizado es 101.300 pascales. ¿Alguien tiene calculadora? Prestamos un segundo la calculadora. Ay, la tapi. Me dio 111.928 me dio. No, ¿qué hice? Cualquier cosa. No, retiro lo dicho. Vamos de vuelta. Se me comió un número. 13.600 por 9,81 por .76. Sí, sí. 101.396. ¿Está bien? De un poquito más. Parte de culpa tiene esa corrección del vapor de mercurio que hay que hacer. Bueno, entonces 101.300 es el valor que está normalizado como presión normal. Cuando te la dice en servicio meteorológico, te le dice en hectopascales. Hecto quiere decir 100. Entonces te dicen 1013 H mayúscula pascales. Hectopascales. Héctor. Hecto quiere decir 100. Si le agregas esos dos ceros, te da lo que tenés arriba. Bueno, otra valor posible es agarrar y calcular el peso del mercurio en kilogramos fuerza Si yo calculo el peso del mercurio en kilogramos fuerza y puedo expresar la presión en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿sí?, que es un valor que se usa mucho en la industria, eso te da 1,033. Pero estos son kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. La ventaja de este valor, ves, que es 1, casi 1 prácticamente. Entonces es un valor, ¿sí?, interpretativo de la presión atmosférica. O sea, la presión del aire sobre la jeringa vacía, que es la fuerza que hacíamos, ¿sí?, es una fuerza como si tuvieras un peso de 1 kilogramo, de una masa de 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. ¿Okay? O sea que si el émbolo de la jeringa tuviera justo 1 centímetro cuadrado, vos tenés que mantener una fuerza de 1 kilo, como si estuvieras levantando una pesa de 1 kilo sobre el émbolo. ¿Se entiende? ¿Ok? Bien. Bueno, ¿qué pasaría si en vez de mercurio pusiéramos agua en el tubo de Torricelli? Si pusiéramos agua, la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. Yo tendría que igualar, ¿sí?, la densidad del agua por G, por la altura de agua, con 101.300. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasó? No, que me duermen las piernas, Ah. tengo que levantar. Entonces, la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico, por G, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura del agua sería la incógnita. Y esto me tiene que dar 100.300 pascales. Entonces tengo que hacer 100.300, te volví la calculadora, ¿no? Haceme 100.300, hacelo vos, dividido 9.800, que es 9,8 por 1000.
¿cuánto te dio? 10.336. ¿1000? 10.000. 10.300. ¿101.300 pusiste? Sí, Sí. dividido 1000, está bien, 10.300. No era. Espera, me tiene que dar 10,033. Era. Ah, Es 101.300 Sí. dividido en 9.800. había entendido mal. Te quedó 10,336. ¿Qué es viernes? Entonces me dio 336. 10,336 metros, ¿ves? Sí. Entonces, quiere decir que este esquema que veo acá del tubo, ¿ves? Con el vacío arriba, si en vez de mercurio acá adentro hay agua, esta altura H mide 10 metros, ¿sí? Lo cual quiere decir que si uno quiere sacar agua de un pozo, y el agua en el pozo está a más de 10,336 metros de profundidad, por más que chupes de arriba, que chupes desde arriba, vos podés hacer vacío y el agua va a subir hasta 10,3336. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la solución? Mandar la bomba abajo que empuje desde abajo. ¿Ok? Entonces usan, bueno, unas bombas que se llaman sumergibles, o el motor está arriba y va un eje hasta abajo que hace girar a la bomba, o se manda lo que se llama una bomba sumergible, que es un motor, ¿sí? Con una manguera. La manguera misma lleva el cable, se mete ahí abajo y sale el agua por la manguera. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, entonces ahora sí podemos ir a ver el problema del tubo en U para que ustedes hagan Entonces vamos a traer un problema de la guía directo. ¿Dónde me quito la guía? Acá. Voy a cortar el video y voy a hacer el problema en un video aparte porque la computadora está muy lenta. Por ser largo el video se llena el buffer y se pone cada vez peor. Detener grabación, mira lo que tarda. Oh, todavía estaba reaccionando a esto. Bueno, paciencia. Ahí está. Detener grabación. ¿Cuánto duró este video? 1 hora justo.